España es el segundo país del mundo con más fosas comunes, hay más de 100.000 desaparecidos, pero a día de hoy siguen sin investigarse los crímenes del franquismo. Estos días se está representando en el Teatro del Barrio de Madrid una obra que recrea algunos fragmentos de declaraciones de víctimas del franquismo ante la Audiencia Nacional en el llamado juicio por la memoria histórica. Y tenemos aquí, en el plató del diario.es, a dos de esas víctimas, familiares de víctimas del franquismo, que declararon ante la Audiencia Nacional. Josefina Musulén, muchas gracias por estar aquí, y María del Pino Sosa, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Por qué denuncian ustedes ante la Audiencia Nacional, Josefina? Yo creo que porque ya no nos queda otra opción. Quiero decir, imagínate, después de 40 años de dictadura, casi 40 años de democracia, sigues sin poder avanzar en algo que nos parecía a todas las familias, seguramente de forma separada, ¿no? Las asociaciones nos ayudan a buscarlo, algo sensato, que es tener a los muertos bien ubicados en la cabeza, en los papeles y en la tierra. Y solamente nos queda la justicia, que se juzgue en la Audiencia Nacional, en sala judicial, que haya un pronunciamiento claro. Pino, tu padre fue arrestado en 1936. Cuando usted declara ante la Audiencia Nacional, dijo: se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas cuando se llevaron a su padre. Y además esa frase tan profunda, tan escalofriante, es la que da título a esta obra de teatro que se representa en el Teatro del Barrio, El pan y la sal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la historia de su padre? La historia de mi padre era autónomo, era hojalatero, y claro, pues estaba con sus amigos. Al lado estaba el señor Marqués, que tenía 100 y tantos trabajadores. Cuando la Segunda República, pues a él le gustaba mucho, y los compañeros iban allí: verás cómo estamos bien ahora, porque estamos mejor, en fin. Y ya, un buen día, cuando Franco dio el golpe de Estado, pues ya se lo llevaron allá por agosto, septiembre, y ya lo llevaron lo detuvieron, se lo llevaron a las checas de allí, de Luis Antúnez y de la Isleta, y ya lo ingresaron en Gando, que había un centro para los presos políticos y presos, pero él solo era un trabajador, ¿no? Y que pertenecía al Partido Socialista. Él era ¿Usted tiene memoria de él? ¿Le recuerda? No, a mi padre lo detuvieron en julio, agosto, y mi madre estaba embarazada de mí. Tenía 3-4 meses, estaba en abril. Josefina, ¿cuál es la historia de tu familia? Bueno, la historia de mi familia. Mi abuelo era de la CNT, tenía 36 años, en ese 1936. Era un trabajador de Izuzquiza Arana en aquel momento. Él había estudiado, había viajado a Francia, había estado en Barcelona. Bueno, para la época pues tenía preparación. Mi abuela tenía 39 años, estaba embarazada. Tenían un hijo de 5 años que en ese momento estaba en el pueblo con la familia. ¿Y fueron arrestados ambos? Sí, el 13 de esa madrugada del 13 de agosto fueron a buscar a mi abuelo, y lo sorprendente es que se llevaron a mi abuelo y a mi abuela, que era una ama de casa, madre de familia, embarazada a punto de dar a luz. ¿Y qué es lo que pasa? ¿A partir de ahí sabéis algo de ellos? Lo que pasa, pues que lo que nos dicen es que los han fusilado. Esos días las sacas en Zaragoza eran tremebundas. Todas las noches no pasaban por juicio, no pasaban por la cárcel, iban directamente del camión a Torrero, a las tapias de Torrero. A ellos los detiene un falangista conocido de la calle San Pablo. Ellos viven en la calle Sobrarbe, y bueno, a nosotros lo que nos dicen es que los han fusilado a los dos. La hermana de mi abuela pone su vida en juego y viene a Zaragoza. ¿Y nos dicen nada del bebé? Sí, les dicen que esta hermana, que va a preguntar al cuartel de Falange, lo que le dicen es que en el tiro de gracia le han reventado la tripa. Y con eso tiene que vivir mi familia y vivir mi padre hasta que muere el dictador. Y hasta que tú, siendo todavía una adolescente, sí, como nieta de desaparecido, ¿no? Pues mira, en el año 78, con apenas 16 años... Empezaste a rebuscar. Sí. Yo llevo buscando yo lo llamo la búsqueda, ¿vale? Empecé a buscar en ese mismo momento. Se había muerto Franco, y cuando matan a los dos tienes la sensación de que los borran, que nadie tiene memoria, entre el miedo que impide que hablen de ellos
y que han matado a los dos, no hay ninguno que te cuente algo del otro. Pues bueno, yo fuimos al pueblo como todas las Semanas Santas. ¿Y ahí descubres algo? Ahí descubro que mi abuelo tiene amigos vivos, que prácticamente todos sus amigos viven, que fuimos a verlos, y que cuando estábamos hablando de todo esto, de que en el tiro de gracia a mi abuela le habían reventado la tripa, uno de ellos nos dijo que no, que a mi abuela no la habían llevado directamente a Torrero, sino que la habían llevado al Hospital de Gracia, que la habían ingresado en una habitación donde casualmente estaba su hermana y que su madre cuidó de las dos. Y que mi abuela estuvo ingresada y dio a luz. Se la llevaron al paritorio, que dio a luz, que a ella se la llevaron del paritorio al paredón y que a su madre le dieron el bebé. Y lo tuvo en brazos y además con intención de decir, bueno, si no me ven, pero una monja fue y se la quitó. O sea, es decir, a tu abuela da a luz, luego la matan y le roban a la niña. O sea, tú tienes por ahí una tía a la que a día de hoy no conoces. Correcto. Y la estás buscando. Sí, seguramente estamos hablando de una de las primeras niñas robadas del franquismo, por la fecha, porque es 13 de agosto de 1936. Luego ya, a partir de ese verano, ya se orquesta todo lo que orquesta Vallejo Nájera para determinar que ser hijo de rojo es una enfermedad y que hay que separar a los hijos de los rojos de los padres. Vallejo Nájera, que sigue teniendo, por cierto, una calle con su nombre aquí en Madrid. Yo cada vez que vengo a Madrid y me decís esto, porque yo en las charlas hablo mucho de esto de Vallejo Nájera, es que me da sarpullido. O sea, quiero decir, es uno de los mayores genocidas. Es como si Hitler tuviera en este momento una calle en Berlín. O sea, Pino, Naciones Unidas recomienda verdad, justicia y reparación para los crímenes del franquismo, pero aquí no hay ni verdad, ni justicia, ni reparación. Vosotras declarasteis en la Audiencia Nacional. ¿Qué pasó después? ¿Dónde están vuestros casos ahora? ¿Cuál es la situación actual? Pues los casos nuestros están en Argentina. Al juez le pasó lo que le pasó por el juez Garzón. Y ahora están en la querella argentina. Y ahí estamos trabajando y si hay que moverse para otro sitio, pues estamos dispuestas a movernos. Pero esto que no se pare. Esto no se pare como a tantos demócratas que se lo llevaron y no se han sabido de ellos. Nosotros tenemos en Arucas tenemos 3 pozos y tenemos la cima de Genama, que allí tiraron una barbaridad. En los pozos. En los pozos hay desaparecidos. Desaparecidos, sí. Ya abrimos un pozo, nos costó, pero lo abrimos y sacamos 24 cadáveres. Nos decían que allí no había nadie. ¿Cómo que no hay nada? Sí, lo sabemos, que los han tirado. Como víctimas de los crímenes del franquismo, ¿qué consecuencias creéis que tiene la impunidad que sigue a día de hoy con respecto a los crímenes del franquismo? Que siguen las heridas abiertas. Cada vez que oímos, supongo que a Pino le pasará lo mismo. A mí no hay peor gato que me puedan echar a la cara que me digan, pero no revolváis, no reabráis heridas. Vamos a ver, vamos a colocar las cosas en su sitio. No se pueden pasar las páginas de la historia sin leerlas. Y esta página tiene que estar escrita completa, que no lo está, y hay que leerla por completo para luego pasarla. Y eso es lo que falta, eso es lo que no está. Las heridas se cierran cuando las víctimas digan que las tienen cerradas. Mi padre tiene 84 años y cada día recuerda que asesinaron a su padre, que asesinaron a su madre y que le robaron a su hermana. Y llora, ayer después de la obra de teatro, cuando le llamé para decirle que todo muy bien, que la actriz que había hecho de mí lo había hecho genial, lloraba como un niño. Claro, pequeño. porque os habéis visto en la obra de teatro, estáis vosotras como personajes con fragmentos de vuestras declaraciones ante la Audiencia Nacional. Eso debe ser muy fuerte, ¿no? Un poquito fuerte. Tenemos ya callo, como decimos, pero todavía no. Todavía nos falta que se cure ese callo. Pero es muy fuerte de que te digan que ya están las heridas cerradas. ¿Quién ha cerrado esas heridas? La herida está intacta. ¿Y por qué crees, Pino? Yo quiero buscarlo. Y así como muchos. ¿Y por qué creéis que no hay voluntad de investigar, que no hay voluntad ni siquiera de imponer en las escuelas o en los institutos el estudio de nuestra propia historia? Eso es lo que queremos también, que se sepan las escuelas lo que ha pasado. Porque nosotros hicimos una exposición y la tenemos itinerante y la llevamos a los colegios, damos charlas y los críos se quedan asombrados. ¿Pero esto pasó aquí?
Sí, sí pasó aquí en España. Digo, lo que pasa es que ustedes no le enseñan nada más que los ríos, los pantanos y 4 cosas más. Pero la verdad, hay muchas cosas que la verdad de los rojos, como nos decía, no está escrita. La que está escrito de los nacionales. Y eso ahí yo creo que ponerlo en los libros y que los críos, no críos, chicos de 14, 16 años te dicen, oye, esto no puede ser, yo no sabía de esto. Yo creo que esto es producto de un pacto que se genera Claro. en la transición Para que y que confiaban con el miedo, porque no hay que olvidarse Esa es la que primera. salíamos de una zona oscura y que las víctimas, los hijos, tenían muchísimo miedo. Las víctimas murieran, esa generación de los hijos murieran y ya se quedaría como ahí en el olvido. Nunca contaron con que iba a haber Con gente las nietas como tú. como... O las hijas como... Exactamente, con las hijas como Pino o como los nietos, que la mayoría o muchas de las personas De hecho, que Emilio estamos... Silva, que es el Exacto, también es fundador de la nieto. Asociación por la Memoria Histórica, es nieto, ¿no? Eso es. Y es Y el que primero prácticamente exhuma. todos los que estamos en la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón somos nietos, prácticamente todos, porque mi padre es hijo y está, pero bueno, quiero decir, los demás somos todos nietos. No contaron con eso. Entonces yo creo que les ha salido mal la jugada de orillamos, nadie habla de esto, se mueren, pasamos y seguimos. Y además Naciones Unidas sigue insistiendo Claro. a día de hoy que hay que investigar y Por que lo es que te decía fundamental, la antes, verdad. no se justicia y pueden reparación. pasar páginas de la historia si no han sido leídas. Y eso hay que hacerlo. Josefina Pino, decía Eduardo Galeano que cuando la memoria está viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Muchísimas gracias por vuestra lucha y muchísimas gracias por estar aquí en el plató del diario.es. Muchísimas Muchas gracias a gracias vosotros. por habernos invitado. Un placer.